Hey, bienvenidos a nuestro podcast Voces a la Deriva. Espero que se queden y que puedan escuchar estos temas tan interesantes que traemos. Primeramente nos presentamos. Mi nombre es Juan Restrepo, como estudiante de Comunicación Audiovisual del Politécnico. Y actualmente nos encontramos haciendo un proyecto hipermedial. No estoy solo, acá tengo unos grandes compañeros. Bienvenidos, preséntense. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Cano, también soy estudiante de comunicación, también hago parte de este proyecto tan lindo que hemos construido este semestre. Y mi nombre es César Chavarriaga, también hago parte de este gran grupo que no solo somos compañeros, sino grandes amigos. Y bueno, no, yo creo que primeramente contarles qué es Navegantes. Navegantes nace como, es un proyecto hipermedial debido como a esa falta que vimos de identidad en los jóvenes debido al hiperconsumo de las redes sociales. Vimos pues ahí como un factor de riesgo y decidimos tomarlo para este proyecto porque realmente es un tema que es bastante importante y creo que muchas personas ni lo conocen ni se lo toman en serio. Entonces como conocer cómo las redes sociales nos pueden llegar a moldear o los influencers o las diferentes cosas del mundo, yo creo que es importante para no perder esa identidad que nos diferencia de todos los humanos. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo, contar algo sobre el proyecto para empezar. No, principalmente vamos a hablar como las experiencias de cada uno, cómo hemos vivido en carne propia esa como confusión en la identidad por las redes sociales, como vos lo dijiste, no solamente por redes sociales o influencers, sino también por nuestros grupos de amigos. Por ejemplo, estamos en un grupito de amigos o queremos encajar en ese grupito de amigos porque ay, se ven súper cool, se visten súper cool, escuchan una música que es súper cool también. Entonces podemos creer que eso es lo que nos gusta y nos podemos apartar un poquito qué es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros. Exacto, yo siento que las redes en gran parte han hecho que perdamos muchas cosas de nuestra... Porque, por ejemplo, muchas veces lo que moldea nuestra identidad es nuestra familia, nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro entorno empieza a cambiar tan bruscamente como lo hizo después del 2019 que empezó ese furor de las redes a hacer TikTok tan grande que no lo era antes? Entonces mucha gente empezó a tener mucha información, entonces ya no veíamos de ejemplo a nuestras familias, sino que ya eran personas totalmente desconocidas que nos recomendaban cosas, que nos ponían a escuchar tipos de música que puede que no nos no nos gustan en ese momento, pero nosotros decimos como no, es que César la escucha y él es cool, entonces yo también lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, y no es como porque a mí me gusta en serio, sino que siento que todo se ha ido por un camino que no tiene nada, no tiene sentido en lo absoluto. Pero yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo me vine en el 2013 para Medellín, ¿cierto? A terminar 10º y 11. Entonces, yo en mi pueblo escuchaba música como la que se escuchaba allá, que era pura carranga, como Darío Gómez y cosas así. Reggaetón un poquito, pero lo que más se enfocaba era ese otro tipo de música. Y cuando llegué acá, lo primero que me preguntaban mis nuevos amigos era como, ay, ¿te gusta el rock? Pues porque mi grupito de amigos en específico no escuchaba reggaetón como tal, sino rock. Pero no era ese rock que yo estaba acostumbrado un poquito a escuchar, que era el de, por ejemplo, el de Shakira de los 2000, o el de Juanes, o el rock, por ejemplo, argentino, que es súper romántico. Y yo dije que sí. Entonces yo en mi inocencia dije que sí me gustaba el rock. Pero entonces mis amigos es que, ay, es bienvenido, que no sé qué. Entonces una vez salimos a una casa de uno de ellos y empezó a escuchar rock, pero esa era rock literal como metálico. Pues porque hay varios tipos de rock, pero era ese rock que es como muy pesado. Y yo como que tuve que decir como que sí me gustaba para poder como encajar en ese grupito de amigos. Y ahí fue la primera vez que yo viví como eso, como mentirme a mí mismo para poder encajar. Y luego yo llegaba a mi casa y escuchaba ese tipo de música porque yo tenía como que, ay, me tengo que aprender la letra o tal cosa para poder como validarme. Es que, por ejemplo, las experiencias que nosotros tenemos con amigos, compañeros, y yo creo que en el ambiente en el que pues diariamente, digamos, habitamos, nos moldea mucho la forma en cómo pensemos, en nuestros gustos. Como tú le decías, si nos rodeamos de amigos que les gusta el rock, vamos a querer, digamos,
escuchar ese rock para poder, digamos, ser aceptado entre ellos y no sentirse uno como rechazado. Personalmente, pues a mí también me llegó a pasar, también con el tema pues del rock, pero digamos, se llegó tanto al punto como de que yo decía, no, yo tengo que escuchar esto para ser aceptado, que finalmente me terminó gustando y terminé pues como aceptando, o sea, de una u otra manera, esa presión terminó moldeando mi identidad porque finalmente sí me terminó gustando. Entonces yo creo que es importante tener eso en cuenta, que en ocasiones esa presión realmente sí nos pueden llevar a tomar decisiones y a hacer cosas que finalmente nos terminan gustando. Exacto, y yo siento que lo que también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que tenemos en común nosotros tres es que los tres venimos de un pueblo a una ciudad más grande donde habían muchas más cosas, muchos más estilos y muchísimos más gustos. Entonces, nosotros también teníamos como una tarea de conocer muchas cosas, pero lo que pasa es que nosotros no conocemos las cosas, nos dejamos influenciar por personas que no tienen nada que ver. Entonces siento que es muy particular el hecho de que uno se deja llevar por cosas tan pequeñas. Y por ejemplo, digamos, ya tocando el tema de los pueblos, yo creo que cuando llegamos pues acá a la ciudad fue como súper impactante, pues ver, digamos, la diferencia entre una vida social en pueblo y una vida social en la ciudad. Y porque pues como le decía ahorita el compañero, uno en el pueblo está acostumbrado a otras cosas más pueblerinas, como se les llama, como pues como se les dice. Y llegar a la ciudad y uno saber, digamos, que es diferente por el tema pues como cultural, eso lo lleva a uno como a tomar las decisiones de que no, yo tengo que ser como ellos para poder pues ser un ciudadano, un citadino, como se le dice. Sí, es que eso se parece mucho como Valen lo estaba diciendo ahorita. Antes, por ejemplo, nuestros papás o nuestros tíos crecieron como sin redes sociales como tal, entonces la comunicación de ellos era como más, por decirlo así, análoga. Entonces ellos quedaban, por ejemplo, en encontrarse a las 12 en punto en una parte y todos tenían que llegar, pues porque como iban a decir, ay, va a llegar 5 minutos tarde o no sé qué. Entonces eso como que también un poquito ha influido en nuestra responsabilidad como humanos o como amigos también, porque a veces como que le faltamos al respeto a las personas, llegando tarde o siendo impuntuales. En cambio las personas antes eran como ese tipo de... como la palabra valía mucho, en cambio ahora la palabra no vale nada. Y eso era por la influencia en que han tenido en la crianza, porque por ejemplo, mi mamá escuchaba era discos y los artistas sacaban por ahí 5 o 6 en la vida. En cambio ahora los artistas sacan un álbum como cada año. Entonces son como, se llenan mucha información de muchas canciones y eso hace que el cerebro humano también escuche demasiada información. Entonces, por ejemplo, ahora estamos es llenos de mucha información y no somos capaces como de dividir esta información es la que me interesa, esta es la que verdaderamente me va a formar como persona, sino que recibimos todo y ni siquiera nos ponemos a pensar qué es lo que yo quiero recibir, qué información quiero recibir. Bueno, entonces yo quiero acá hacerles una pregunta y pues yo también lo voy a responder, pero con sinceridad. A la hora de, digamos, pues sabemos que somos personas naturalmente sociales y que nos gusta tener redes sociales. Eso es algo que yo creo que se ha vuelto como algo crucial, pues porque yo creo que al uno levantarse eso es lo primero que quiere hacer, mirar las redes sociales. Entonces yo quiero preguntarles, digamos, en el momento de ustedes publicar algo, no sé, una foto, algún video, una historia, no llevándolo muy lejos, ¿qué sienten que tan ustedes mismos son? O sea, sienten que lo hacen realmente porque, o sea, mostrando su verdadera identidad o siente que lo hacen, no sé, por agradarle a alguien o tal vez a la hora de publicar una historia como pensando en a quién le va a gustar. Yo siento que es parte, o sea, como las dos partes uno toma su lugar, porque obviamente uno, aunque no crea, todas las personas necesitan aprobación. Todas las personas, uno piensa que no, pero uno dice, voy a subir ese tipo de fotos porque me gustan a mí o porque le gustan a los demás. Uno toma fotos porque le gustan a uno o porque le gustan a los demás. Y yo siento que lo que ha pasado en ese tiempo es que uno combina las dos cosas. Uno toma fotos de lo que le gusta a uno, pero también de lo que le podría gustar a los demás. Entonces yo siento que en redes, en mi caso, yo casi no subo cosas, pero cuando las subo, pues hago eso. Tomo fotos que me gusten a mí y a veces
a los demás. Por ejemplo, una vez mi compañero César estaba diciendo que muchas veces la gente se dejaba llevar, por ejemplo, en las publicaciones que no subían su verdadero gusto musical, sino las canciones que estaban en tendencia, que ni siquiera les gustaban a ellos. Entonces también es eso, como todo el mundo quiere que todo se vea estético, pero no quieren ser como ellos mismos. Ujú. También no soy casi de subir cosas a redes sociales. Sin embargo, cuando uno va a subir algo, siempre como que uno va a escoger siempre el mejor ángulo, la canción que esté más como en tendencia o que le puede gustar más a las personas. No tanto la que le guste a uno. Por ejemplo, hay algo que es que si no existiera el bullying como en música o algo así, subiría esta canción. Entonces, por Así. ejemplo, a mí me encanta la música, por ejemplo, de los 80 y los 90 de mi mamá. Literal, si no se hiciera eso, yo subiría mis estados con esa música. Pero uno no lo hace, es como por eso. Como, ay, no, entonces no soy como tan joven porque entonces no me gusta ese tipo de música que está como en tendencia. Entonces uno empieza a escuchar eso. Por ejemplo, algo que me pasó fue cuando iniciamos la universidad. eh, Estaba como muy famoso este Fercho, ¿cierto? Entonces yo a él no lo había escuchado. Yo había escuchado a Ryan y hablé, pero un poquito. Entonces yo como llegué a mi casa y empecé a escuchar ese tipo de música y yo, ay, sí me gusta, pero verdaderamente no. O sea, era como para poder yo tener los mismos gustos y poder luego hablar de esos mismos gustos con mis amigos. Entonces, cuando iba a subir un estado o algo así, pensaba como, ay, voy a subir esta canción. Y lo que decía, por ejemplo, Valen ahorita, uno primero le pregunta a la familia, como hay, cuando uno va a comprar ropa, por ejemplo, ay, si me veo bien con esa, no sé qué. Y si una persona te dice que si te ves bien con esa, eso como que aumenta la seguridad en uno en comprarse esa prenda. Entonces, en cambio, uno no es capaz como de elegir por uno mismo, sino que uno necesita eso, así uno no lo sienta como verdadero, porque yo digo, ay, no, yo me pongo lo que yo quiera. Pero cuando uno siente esa aprobación, eso le da más seguridad a uno. Sí, referente a eso que tocas, ese tema que tocas es verdad. Muchas veces, y lo hablo pues también como por las experiencias propias, muchas veces uno quiere hacer algo, por ejemplo, comprarse una ropa, no sé, tal vez ir a un lugar. Y yo creo que se llega al punto como de que uno está inseguro como de la decisión de uno mismo y necesita aprobación de alguien más, pero yo creo que muchas veces uno lo hace y digamos uno le pregunta a alguien como que, ¿qué te parece esto? ¿Te parece bonito? Y yo creo que uno siempre quiere escuchar pues eso que uno tiene, digamos, dentro en el corazón. O sea, si yo me quiero comprar esta camiseta y yo le pregunto a ella qué le parece, yo quiero escuchar que ella me diga, no, sí, está hermosa, cómpresela. Y yo creo que cuando estas personas llegan y nos dicen como, si uno pregunta y las personas llegan y nos dicen como que, no, está muy fea, no te la compres, uno se va por otro lado a buscar otra persona para preguntarle. Y que, ay, ¿cómo te parece esta camiseta? No, horrible. Entonces uno sigue buscando. Entonces llega el punto en que 10 personas le dijeron que estaba fea, pero una persona le dijo que estaba bonita y por esa persona que le dijo que estaba bonita usted se la compró. Entonces ese es el punto, como nosotros nos dejamos llevar mucho como de lo que piensan las personas y de la aprobación que tengamos en el exterior, porque no podemos decidir por nosotros mismos. Se hace pues como muy complicado. Por ejemplo, yo una vez una experiencia así de... Una vez yo me compré unas botas hermosas que a mí la verdad me encantaron y se estaban usando con medias largas. Y a mí me gustaba mucho porque yo me puse el outfit y me puse las medias. Y cuando salí, mi familia era como, no, o sea, estás bien, pero quítate las medias. Y yo, no, pues, ¿por qué me las voy a quitar? Porque yo creo que muchas veces la familia a uno también le causa inseguridades a la hora de cuando uno empieza a soltar su estilo, a ser su verdadero yo, a crear su personalidad. Entonces eso como que también forja como un miedo hacia la sociedad, porque uno dice como, parce, si mi familia me está diciendo cosas sobre cómo yo me he visto, ¿qué me dirán las personas? Pero lo que yo hice fue en ese momento, yo dije y pensé, y yo si yo me quito las medias en este momento, yo no me las voy a volver a poner, porque ya me dijeron que no me veía bien, entonces ya en mi cabeza, ¿qué va a pasar? Que voy a decir que eso ya no se ve bien para mí. Siento que es algo que yo quería hacer porque me sentía bien y ya cuando salí de mi habitación ya me hicieron dudar. Entonces era como, entonces,
es complicado. No, y eso genera incomodidad. Pues si uno, digamos, si una persona le ha dicho, no, no te ves bien, ya uno se va como que, ¿qué hago? Total. Por ejemplo, personalmente, yo estos días también quería comprarme, o sea, mi estilo no es así, pero quería comprarme como un tipo de zapatos como zapatillas, Ujú. que son como brillantes, como de charol, no Unos sé, mocasines. eso, como unos mocasines. Y quería comprármelos porque vi pues como un outfit que se veía bonito con esos zapaticos. Y yo, me los voy a comprar. Los vi, hasta los averigüé, estaban pues baratos. Entonces llegué y le pregunté a mi hermana y me dijo, sí, están lindos, cómpreselos, que no sé qué. Entonces yo allá así todo seguro, yo todo seguro, y yo, no, yo me los voy a comprar. Pero entonces en ese mismo día pues fui a la habitación de mi mamá por la noche. Y yo, ay, mamá, mire estos zapatos que me voy a comprar. Eso tan feo. No se vaya a comprar eso. Parce, ya, entonces en ese momento me bajó bueno, no me bajó la autoestima, pero sí me bajó el arranque porque Las ganas. yo dije, no, pues sí, no, si le parecen feos, yo que me los voy a comprar. Entonces ahí yo me empecé a cuestionar como que, o sea, yo me los quiero comprar, me gustan, pero si ella me dice que están feos es porque están feos. Y ese es el punto, como de que si yo quiero hacer algo, yo lo hago porque me gusta, no porque alguien más me dice que está lindo o está feo. Sí, por ejemplo, yo también solté como esa parte porque a mí me empezaron a gustar mucho los zapatitos nada que ver que dice la gente. Entonces, una vez yo me quería comprar unas bailarinas, que son unas baleticas también de charol. Y yo no le pregunté a nadie, porque yo sabía que si yo iba preguntaba, me iban a decir, no, eso es tan feo, ¿por qué te lo vas a comprar? Entonces yo me las compré, llegué a mi casa, me las puse y a mi familia les gustó. Entonces siento que es más como empezar a tener seguridad en las cosas que uno quiere hacer, porque si eso realmente es uno, pues sí o sí la familia lo tiene que aceptar. Entonces, Bueno, entonces acá una pregunta también, que respondan con sinceridad. Si digamos las redes sociales han moldeado un poco, nos ha moldeado un poco la identidad, digamos en estos momentos, ustedes son conscientes de eso, ¿cierto? Digamos en este momento, ¿qué parte de su identidad están intentando recuperar? Por decirlo así, digamos, algo que yo hacía antes, pero no sé, vi que alguien dijo que era feo o que estaba mal y lo dejé de hacer. O antes me vestía de esta manera y alguien me dijo como que no, no te ves bien así y lo dejé de hacer. Pues a mí, por ejemplo, yo nunca como que tuve una aceptación como tal de mi papá, como, ay, esa ropa tan linda, sino antes lo contrario. Entonces yo me compraba, por ejemplo, una camiseta de botones para él más que todo. Entonces me decía como, ay, esa camiseta tan fea. Y luego comparaba como, ay, los hijos de yo no sé qué compraron unos zapatos súper lindos. Entonces yo veía los zapatos de ellos y eran unos Brahman, entonces yo también me compré uno. Y nunca sentí como esa validación como que me dijo, ay, está súper bien, no sé qué. Entonces yo luego escalé eso a las redes sociales y yo veía súper muchas imágenes. Había algo que se parecía a Pinterest, no sé cómo es que se llama, Turbul. em, Tumblr. ajá, Tumblr. Y literal, eso era como el 2018, 15, algo así. Y subían unos outfits súper lindos. Pues personas que eran muy lindas, que subían unos outfits muy lindos. Yo me acuerdo que Eh, en ese momento que las fotos pues así como las estéticas hoy en día que le decían ujú. como que hay una foto Tumblr Sí, porque ahí total. subía pues sí como outfits muy Ajá. bonitos y Entonces, ahí como que hubo un cortocircuito en mi cerebro porque habían cosas que me gustaban y yo decía, ay, yo quiero ser como esa persona. Porque se veía súper linda en las fotos, ¿cierto? Pero entonces luego yo una vez me compré ese tipo como de ropa y yo decía como que, pero como que en mí no se ve bien. Entonces ahí fue como la primera vez que yo como que perdí mi identidad porque entonces yo no sabía qué comprar. Porque entonces si compraba esto para que mi papá se sintiera bien y no sentía aceptación y luego me vestía de esta forma, pero como que tampoco estaba en mí vestirme así como tal. Entonces como que ahí fue como un momento donde no sabía ni cómo vestir. Y en el momento actual estoy como en eso, porque veo en redes sociales muchas personas que suben outfits súper lindos, que no sé qué, y luego yo voy a como a intentar hacerlo, pero yo me pregunto, ¿eso es porque yo quiero? ¿Porque me gusta verme así? ¿O es porque yo vi esa persona que se veía súper cool con esa ropa? Entonces ahí es como, yo en este momento respondiendo a tu pregunta, yo me siento así, como es en mi identidad en vestirme, porque no sé cómo, la verdad. yo siento que mm, las redes en parte afectaron como mi libre albedrío al pensar, la verdad. Porque uno
bueno, no al pensar, sino como en concentrarme, en tener como criterio propio a veces. ¿Por qué digo eso? Porque uno tiene mucha información y, por ejemplo, lo que me pasó ayer era que, pues, como todos saben, salió la nueva temporada de Stranger Things. Entonces yo estaba viendo como las reacciones de la gente cuando estaban viendo el último capítulo, que estaba súper genial. Y yo como que sentí que no lo disfruté porque, o sea, sí lo disfruté, pero como en ese momento ya lo había dejado atrás porque ya había tenido mucha más información en el día, como que ya había visto más TikToks porque vi toda la serie en una noche, entonces luego en ese día, que fue ayer, todo el día de ayer, vi mucho más contenido, entonces como que ya, o sea, como que ya no, uno no le presta atención a las cosas que eran, o sea, que son importantes para uno, porque a mí esa serie me encanta, es mi serie favorita. Entonces como que uno no me ve el tiempo de como ver un episodio, pensar el episodio, ver qué pasó, sino que uno quiere inmediatez, inmediatez, inmediatez. Y más porque lo que yo le decía a César, yo no me la, yo me la quiero, yo me la vi ayer porque yo no quiero ningún spoiler. Y o sea, está bien, normal. Sino que es que yo siento que la vi como muy de corrido y ya como que, jue madre, ¿qué más hay? Entonces como que ya pienso fue, o sea, no la disfruté. Como que pierde uno el disfrute por la Ajá, inmediatez. total. Yo personalmente también, pues como en dos cosas que he estado pues como intentando mejorar. La primera también es como en la vestimenta. Siempre he sido una persona que le gusta vestirse no lo común, pues normal. Y pues y eso para las personas siempre ha sido raro. Entonces, siempre intentaba pues como vestirme diferente y, y siempre pues como que la gente me decía como que no, no te ves bien, quítate eso, que no sé qué, y hasta la familia. Entonces llegó un momento en el que me estaba diciendo pues normal, como pues una persona normal y como les digo, pues que uno llega al punto pues como adaptarse, me gustaba, pero realmente hace poco pues me como que caí en cuenta de eso, como que realmente estoy perdiendo como esa esencia que me identifica como Juan Andrés, que toda la vida ha sido así. Y entonces a mí me gustaba, desde antes me gustaba como las camisetas que son corticas, las que son como de corte boxy fit y todo eso. Y me las dejé de poner porque la gente me decía como que, "Ey, no, eso son camisetas de mujer". Crop tops. Ajá, como son como crop tops. Y tampoco era pues una cosa por acá arriba en el ombligo, pero Ujú. pues sí queda por acá como en la cintura. Y entonces la gente me decía como que no, eso es ropa de mujer. O me ponía, digamos, no sé, a veces venden de esos pantalones que son de cuadros, me gustan mucho. O pantalones que son pues así como manchados, que es mitad de un color y mitad de otro. Yo me los ponía. Pero llegó el punto en el que yo dije, no, me los voy a dejar de poner porque la gente, no, pues me veo mal. Yo creí que me veía mal. También, digamos, me ponía hoy, bueno, me lo estoy volviendo a poner un gorrito que es por acá, que no me tapa del todo, pues hasta por acá abajo, sino que es acá arribita. Y me lo ponía y la gente me decía como que, hey, no, no te ves bien así. O como te pareces a yo no sé quién. Y yo, ya empezaron. Y ya por eso me lo había dejado de poner, pero claro que ya estoy pues como volviendo a eso. Y lo otro, ya te voy a dar la palabra. Lo otro es lo que tú dices, digamos, a la hora, digamos, de uno consumir algo, películas, series, lo que sea. Me pasó algo estos días y no sé si ya se vieron la película de Frankenstein, la nueva, De Guillermo del Toro. de Guillermo del Toro, que salió y no, eso mero estalla en las redes sociales que no, que según un Oscar, que no sé qué, que un Oscar para el actor, es este Jacob Elordi, yo creo que Ujú. es, que un Oscar para el actor, que qué actuación tan bacana, que qué efectos tan yo no sé qué. Entonces de eso llegó al punto como de que yo dije, me la quiero ver, pues me la quiero ver. Pero entonces me la empecé a ver con mi mamá. Me la empecé a ver normal, estaba pues como súper buena. Pero digamos llegó el punto, hubo un diálogo que no me gustó al inicio. Y bueno, para los que no saben, yo soy cristiano y tengo pues como digamos, bueno, y ustedes dirán como que ve, ¿y este por qué está metiendo eso ahí? Pero ya les voy a contar. Tengo pues como mis principios muy claros. Resulta que al principio de la película hay un diálogo muy pequeño en el que el actor principal dice como que Dios es un inepto. Entonces en el momento que yo estaba viendo eso, pues me incomodé porque yo dije, no, pues
esto no está en mis principios. Pues si yo soy cristiano y yo creo en Dios y amo a Dios, ¿por qué me tengo que ver esto? Pero resulta que por ese auge en las redes sociales de que no, esta es la mejor película que han sacado en el 2025, que qué efectos, que director, que qué actor, me quedé ahí enganchado. Y aún incómodo, pues por lo que ya les conté, me la seguí viendo y yo era como que no, ya me voy a ir y volvía, no, ya me voy a ir y volvía. Y era como aplazando algo que tenía que hacer, pues me iba a ocupar después, pero era como aplazando ese momento. Por lo mismo, como que esa película me enganchó y por lo mismo, porque en las redes sociales eso estaba súper estallado. Yo pensaba, no, me la tengo que ver hasta que a lo último ya como, pues prácticamente me la vi toda. Cuando faltaba como media hora ya sí me fui y ya, no me la terminé de ver. Pero es eso, es como esas redes sociales y esos estallidos en las redes sociales, esos movimientos, cómo nos llevan a hacer cosas que de pronto nos incomodan y no nos gustan. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creerían que, digamos, ese hiperconsumo los ha llevado, como tocábamos ahora el tema de Frankenstein, que digamos estaba como en contra de mis principios, de lo que yo creo, de lo que yo quiero ser? Digamos, ese hiperconsumo los ha llevado a ustedes a hacer esto mismo, o sea, a consumir algo que, digamos, está fuera de o a hacer algo que está fuera de sus principios, pero lo hacen nada más como por la influencia, puede ser de las redes sociales o porque quieren sentirse aceptados en algún espacio con algunos compañeros, pero que ustedes digan, no, yo no soy esto, yo no hago esto, o sea, esto en mí no está. Eh, yo siento que eso va muy ligado a lo que tú decías, como a los principios y eso, porque, por ejemplo, yo no me considero una persona 100%, o sea, no soy ni un poquito creyente, ni pues no creo en nada. Entonces, como es eso, como los principios de las personas hacen que pienses diferentes a las personas. Entonces, por ejemplo, tú estabas diciendo que eso te había parecido mal, pero a muchas personas no les va a parecer mal. Y, o sea, está bien, esos son los rasgos de la personalidad, normal. Y a referente a lo de que si uno hacía cosas por agradar, pues yo creo que la mayoría del tiempo uno puede hacer eso. Yo no lo diría tanto por agradar, porque por ejemplo yo soy una persona que no es que yo sea tímida, simplemente que si yo no te conozco no voy a ser de tu agrado, porque siempre, por ejemplo, mis amigos de la universidad me dicen que si yo no les hablara parecía que los odiara, porque siempre estoy como, o sea, tú me ves sola en la universidad y voy a tener la cara de un rifle literal. Entonces, pues sí, es como los aspectos que uno muestra a las personas que uno quiere y a las que uno no, o sea, no es que no quiera, sino que no conoce. Y otra cosa que estabas diciendo, por ejemplo, tú, em, las redes sociales influyen mucho, por ejemplo, en el criterio propio. Porque, por ejemplo, cuando yo veo muchos videos como, ay, estas películas son las recomendadas por X y Y cosas, ¿cierto? Es un tipo mexicano que supuestamente sabe mucho de películas. Entonces yo en esos días estaba diciendo, yo por qué me dejo influenciar por él y no me veo esa película porque él dijo que es muy mala y yo no tomo la iniciativa de yo verla y juzgarla por mis propios méritos, no por los méritos de alguien o no porque alguien dijo como, ay, esa película está muy mala, muy malos actores, muy mal dirigida, no sé qué, pero ahí es donde, hasta donde llega como esa falta de uno tener su propio criterio. De, por ejemplo, por una simple película y no me la voy a ver porque alguien dijo que no. Entonces, eso mismo puede pasar con alguna canción, pero a lo contrario. Entonces, alguien dice, ay, esta canción me encantó, no sé qué. Entonces, yo voy a escucharla y también me encanta, pero verdaderamente me encanta porque son de mis gustos o porque esa persona que me gusta y me cae muy bien o porque es un artista favorito o así, la recomendó. O por ejemplo, un amigo puede también pasar, ah, esta canción tan bacana o esta película tan bacana. Y yo, ay, sí, tan bacana. O cuando uno va a cine, por ejemplo, y por imposición, porque como tú te viste esa película, yo también me he visto varias. Y no es porque me gusten, sino como, ay, está en tendencia a ver esta película. Entonces yo voy y me la veo. Es que yo creo que todas estas influencias y los llamados influencers nos llevan a tener, como tú decías, no un criterio propio, sino un criterio colectivo. Si hay muchas personas que dicen, esta película es muy mala, yo creo que, o bueno, eso es un porcentaje, yo creo que muy bajito que les va a gustar y que van a decir es buena, pero yo creo que la gran mayoría va a decir, no, sí, es verdad, esta película es muy mala.
a veces sin vérsela, sin tomarse pues como el tiempo de realmente saber y verse tal vez la película o escuchar la canción, lo que sea. Entonces pasa de ser un criterio propio a ser un criterio colectivo, que ahí es cuando se empieza a perder la identidad, porque empieza a ser una identidad colectiva. Y bueno, no, yo creo que ya para que vayamos cerrando y vayamos terminando, no sé, un consejo que quieran dar. em, Yo us- quiero tocar algo sobre lo que estaban hablando, ahí como por último. Y es que, por ejemplo, las redes en películas y música, o sea, el cine en sí, se volvió una competencia en por quién les guste las películas más raras, por quién le guste el director más desconocido, por quién les guste las películas más alternativas. Entonces, las aplicaciones que crean para calificar las películas ya no son creadas como por diversión, sino que la gente piensa que si yo digo que mi película favorita es la más rara del mundo, usted es un pro. Y así mismo está pasando con Spotify. Por ejemplo, Spotify cada año saca un resumen de lo que escuchaste en tu año literal. Entonces, ¿qué pasa con la gente que escucha? O sea, lo que ya está pasando es que la gente no quiere que vean lo que escucharon normalmente, sino que quieren, o sea, como imponerse gustos para que se vea cool como ese historial. Entonces también es como medio raro que todo el mundo quiera hacer como raro solo por agradarle a la gente. Ujú. Y otro tema muy importante, en estos días yo estaba hablando con alguien muy cercano a mí de las películas, que por ejemplo influyen mucho, tanto las películas, novelas, como la vida de los influencers de las redes sociales, nosotros como consumidores pensamos que es real. Entonces una serie va a normalizar unas acciones que nosotros como consumidores vamos a pensar que eso es normal. Entonces yo con esta persona estaba diciendo, no, entonces ya los niños van a creer como que eso es normal. Entonces van a creer como que tienen la razón y literal van a vivir como, no estoy diciendo como que yo tenga la razón y ellos no, sino que van a creer normalizando un tipo de actitudes que verdaderamente como que no son tan normales, pero lo ven muy normales porque alguien les dijo que era normal. Exacto, o sea, es que siento que en las películas y en la música está muy normalizada la violencia emocional. Porque entonces si tú haces cosas y te redimes por cualquier cosa, yo te tengo que perdonar. Entonces siento que eso ha pasado mucho en las películas y en la música también se tratan temas muy sexuales. Y por ejemplo, lo que estaban diciendo al principio de los niños, siento que las mamás hablan mucho de que la gente no debería subir ese tipo de contenido, pero si ellas dejan que los niños vean ese contenido, no tienen el derecho en lo absoluto de criticar a las personas, porque ellas son las que deberían criar a sus hijos, no ningún influencer, no ningún músico, Ujú. no No ninguna ninguna película, serie. total. Ujú. y bueno, no, ya para terminar, me gustaría que ustedes pues, ya que tocaron todos estos temas, en una palabra o en dos o en tres, pero cortico, ¿qué versión de ustedes, qué faceta, qué versión de su personalidad, de su identidad les gustaría que el mundo conociera más? Porque sabemos que nos mostramos ante el mundo, como ya lo hablamos, de una manera, pero a veces nos cohibimos en las otras pensando que vamos a ser rechazados. Entonces la versión de ustedes, lo que quieran, de pronto, de pronto que ustedes digan, no, me gustaría que conocieran más mi gusto musical o sí, como me gusta vestirme. Pues son varias, es como una combinación entre mi gusto musical por la música de los 80, 60 también, em, y como en la forma de expresarme, en la manera en que he visto. Es eso. Yo siento que ser un poquito más graciosa, siento que las personas que son graciosas tienen un poder muy grande, pero con los demás, o sea, con cualquier persona. Y también como el hecho de expresarme, sí, en la moda. Y a mí personalmente me gustaría que conocieran más igualmente como el humor para que no me vean como que esa persona enojada y en todo momento. También mi gusto como por la época de los 80s. Me gusta pues mucho la moda de ese entonces. Me llama pues como mucho la atención. Me gustaría, incluso pues a veces intento pues como vestirme así. Y pues la música también de los 80s y también de pronto pues mis creencias en poder pues como demostrar realmente que sí creo, pues que yo creo en Dios
y que realmente pues como que puedo demostrar eso de que soy un cristiano pues de verdad. Y bueno, no, es verdaderamente importante entender que nuestra identidad pues no se puede perder. Si hay algo que nos guste a nosotros, porque digamos dejamos de hacerlo porque a las demás personas no les guste. Es complicado porque como lo decía ahora, somos personas que siempre están buscando aprobación, pero yo creo que entender que sea como sea, lo que nos guste, lo que hagamos, siempre pues vamos a tener a alguien, digamos, a nuestro lado que nos quiera. Entonces es importante no perder esa esencia, lo que cada uno pues nos identifica como, pues yo soy Juan Andrés, me identifico como Juan Andrés, o sea, yo tengo mi identidad, César tiene su identidad, Valentina tiene su identidad Porque y todos nacemos con una ajá, identidad. La cuestión es no dejar no perder dejarla esa perder, identidad. no dejarla Ajá. perder y por ejemplo, anteriormente yo creo que no era como tan común esto por el tema de que no existían las redes sociales, o sea, todo era o sea, no había nada digital, todo era como muy análogo, por decirlo así. Entonces las personas realmente, yo creo que ni buscaban aprobación, o sea, hacían sus vidas y ya, pero realmente hoy en día como tenemos tanta información y vemos personas, lo que están haciendo las personas en todo momento, entonces nosotros queremos, digamos, hacer lo que ellos hacen o ser como ellos son. Entonces es importante pues entender eso. Papás, pónganle límites a sus hijos. No, las redes sociales no son para un niño chiquito. Los influencers no influencian nada bueno. Las personas que nos están escuchando, también pónganse límites. Desinstalen aplicaciones si las tienen que desinstalar o pónganles en límite lo que les mencioné ahora. Porque es importante no aplazar cosas que realmente nos pueden hacer daño. Entonces, no, eso sería todo. Yo creo que en próximos capítulos vamos a tener personas invitadas, vamos a traer una psicóloga, si Dios lo permite, y bueno, ¿para qué? Porque nosotros acá tocamos temas muy superficialmente, como desde nuestras experiencias y lo poco y nada que hemos investigado, pero yo creo que ya entender el punto de alguien profesional, una psicóloga o un psicólogo, nos cambia el chip porque ya nos va a decir realmente qué es esa pérdida de identidad. Y bueno, no, gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado y nos veremos en próximos capítulos. Chao, Chao. chao. Chao, nos vemos en la próxima.